Estimados estudiantes de Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. Me parece que ha habido una receptividad muy positiva por parte de algunos de ustedes con los que he hablado, porque conozco varios estudiantes de esta corte y de las cortes de hace 4 años de contaduría pública debido a los proyectos que hemos manejado en primero o segundo semestre, y me complace mucho poder tener ese tipo de conversaciones en los pasillos, en la cafetería, en el ascensor, donde me encuentro estudiantes que dicen: profe, qué interesante poder entrar en este curso con la comprensión sobre la gran sombrilla en la cual nos vamos a mover como contadores públicos. Nos vamos a mover en la sombrilla de la economía, en la sombrilla de los movimientos y transacciones que se dan entre empresas, familias, Estado y sector financiero, entre personas que eligen entre diferentes opciones. Entonces, ya veo que como el plazo de este trabajo está para el 19 de febrero, pues algunos de ustedes están adelantando de manera interesada y realmente consciente este trabajo del video de la primera semana. Vamos a pasar a hablar ya a la semana número 2 sobre un término muy importante que viene dentro de este curso, que se denomina el concepto de ventaja competitiva de Michael Porter. Es toda la línea de pensamiento de Michael Porter y es una línea de pensamiento que da origen a la decisión estratégica en una organización, a la elección estratégica en una organización. Y es precisamente porque con lo que vimos en la semana anterior, Paul Krugman, un premio Nobel de Economía, nos esboza en su primer capítulo cuáles son los principios, 12 principios plantea allí, de cómo se dan esas relaciones de intercambios. Pero también tenemos el video de Ray Dalio, que Ray Dalio se concentra más en el comportamiento de los sujetos en una economía en la cual dependemos es del nivel de endeudamiento. Y también tenemos por el otro lado a Gregory Mankiw, quien como economista y teórico nos plantea 10 principios más orientados a ese papel de intervención del Estado. Entonces, quiero resumir en que entendimos que la economía define los mercados, ¿cierto? Lo que hay son mercados de transacciones, pero vamos a hablar de Carlos Marx en El Capital y vamos a hablar de Adam Smith con la teoría de los sentimientos morales. Vamos a escuchar un poco al señor Carlos Marx, que de pronto ha sido comprendido de maneras distintas, pero les voy a dar mi traducción. Carlos Marx en El Capital lo que muestra en esa década de 1860, 1870, es la forma como comprende la economía. Y el hombre lo que dice es: el modelo que hay en este momento en Londres es un modelo que conduce a dos cosas: a una acumulación del capital que se ha venido dando por la figura de heredar, y estos que acumulan capital tienen la posibilidad de crear empresas y seguir acumulando más capital. Y eso tendrá dos consecuencias posibles: o que el mundo gire en torno a ese mercado de acumulación de capital permanente de unos pocos, y esos pocos logren sostener el mercado como mejor asignador de los bienes y productos, de los bienes y servicios que requiere la sociedad, o va a derivar en otra forma, que sería la forma comunal, donde en realidad el mercado se salga de control y el mejor asignador sea el Estado. Entonces, eso sería el mundo comunista versus el mundo capitalista, donde en el mundo comunista estaría el Estado como determinador de qué se produce, cuánto se produce, quién lo produce, para quién lo produce, y sería el determinador o el asignador
más preciso de la economía, cosa que no se ha dado y no se va a dar. Pero también plantea el modelo del capital donde el mercado sería el mejor asignador de los bienes y productos para la sociedad, cosa que tampoco se ha dado. El mundo, después de este libro, lo que ha llegado es a comprender que los mercados son excelentes asignadores y el comercio, las transacciones entre personas, entre familias, entre empresas, familias, personas, el Estado y el mercado financiero o el sector bursátil se convierten en una armonía que requiere ser regulada por el Estado en muchas ocasiones, porque los mercados tienen fallos. Asignar seguridad, asignar salud, asignar justicia no es un asunto que pueda ser balanceado y sostenido por las fuerzas del mercado comúnmente como las conocemos. En esa medida el Estado tiene que ser un regulador y en ocasiones un oferente que entra al mercado sosteniendo algunos de los servicios de la infraestructura para ofrecer educación, salud, justicia, seguridad, legislación. Entonces, es la armonía que puede resumir de pronto John Maynard Keynes como el modelo del Estado, más que benefactor, o no tanto como benefactor, sino el Estado como regulador en el mercado. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, esos mercados tienen unas fuerzas, que son las que define Michael Porter como las fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia o que dan forma a la ventaja competitiva, porque hay muchas ventajas comparativas entre las empresas. Hay ventajas, una empresa que está en Londres no es lo mismo que si tuviese la misma infraestructura, la misma maquinaria, así estuviese ubicada en Perú. Esa misma empresa tiene unas ventajas comparativas por la ubicación, cercanía a los puertos, cercanía a lugares donde entregará sus productos o servicios, las personas, la mano de obra con la que cuenta en el entorno. Esa misma empresa en la Patagonia es muy diferente a esa misma empresa en Japón. Entonces, la localización determina unas ventajas comparativas, pero la ventaja competitiva puede ir de otra manera y puede desarrollarse. A eso es a lo que se refiere Michael Porter con las 5 fuerzas que dan forma a la estrategia. Miremos un poco más aquí la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Aquí Adam Smith, hace 500, 600 años, explora de una manera mucho más profunda la sociedad y se convierte en un antecesor de Carlos Marx y empieza a entender que la sociedad y la economía como tal funciona realmente por una combinación de sentimientos del ser humano sobre la ética, sobre la moralidad, sobre el buen actuar, que son implícitos y que vienen por flujo cultural. Ese flujo cultural busca el bienestar individual ante todo, egoísta, personal, pero ese bienestar egoísta, según la interpretación de Adam Smith, genera como transferencia cultural una mano invisible que hace que las acciones de los diferentes seres humanos en sus transacciones, en sus transferencias, conduzcan a un bienestar general. Ese es el resumen allí, un poco de la conexión entre un libro, que es este, Teoría de los Sentimientos Morales, con otro libro que sale 10 años más adelante, que se denomina La riqueza de las naciones, o que se resume, porque realmente el título se interpreta de otra manera. Entonces, Adam Smith, llamado el padre del liberalismo o el padre del libre mercado, lo que hace allí simplemente es explorar cómo funciona la mente del ser humano, cómo funciona la mente del ser social y del ser económico. Y ese ser económico tiene unos principios que lo mueven por su bienestar, la búsqueda de su bienestar, la búsqueda de tener una mejor cama, una mejor vestimenta, un mejor estatus, unas mejores relaciones, hacen que nos movamos a partir de las
relaciones económicas, de las transacciones, del intercambio de trabajo, del intercambio de conocimiento, del intercambio de mercancías hacia una mejor sociedad. En esa medida, entonces, somos una economía de capital, pero no capitalista, no comunista. Somos en el mundo en este momento economías que requieren del Estado mediador, porque el mercado, así sean los diferentes mercados, unos excelentes asignadores de los bienes y productos, en muchas ocasiones tienen fallos que requieren ser regulados, que requieren ser intermediados por el Estado para proteger ciertos grupos sociales. Entonces, en esa medida ya tenemos nosotros en un noveno semestre de contaduría pública una idea, un discurso. Este es el discurso del profesor, ¿cierto? Ustedes tienen que elaborar su discurso porque estos libros probablemente los tendrán que haber leído durante su carrera. Es extraño que un contador no haya leído de pronto algo de Carlos Marx, algo de Adam Smith, porque de nuevo, ustedes pertenecen como contadores públicas al área financiera y el área financiera pertenece al área general de administración que está dentro de las ciencias económicas y es esa sombrilla de las ciencias económicas la que debemos comprender para movernos en nuestra profesión. Entonces, vamos un poco a hablar sobre estas 5 fuerzas que le dan forma a la estrategia.